La palabra que hoy el Señor ha mandado, y sé que el Señor nos va a topar mucho los corazones porque es una palabra muy importante. Vamos a estar hablando de la justificación por la fe, pero vamos a escudriñar dentro de las Escrituras. Vamos a meternos bien en dentro para poder entender qué es lo que Jesús hizo para que nosotros podamos recibir esa preciosa salvación. Vamos a estar escudriñando todo esto en la Biblia, en unos pasajes, ¿ya? Entonces, Dios es nuestra propiciación en la cruz. En esa cruz Él estaba satisfaciendo las demandas de Dios. Entonces, cuando Dios decide, dice la palabra de Dios, salvarnos, ¿por qué? Por medio de su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Jesucristo empieza a pagar por nuestros pecados? Él estaba satisfaciendo la ira de nuestro Dios. Ahí estamos, ahí está bien ya. ¿Ok? Entonces, papi le puse el mute por si acaso. Ok, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Dice que cuando Jesucristo estaba pagando por nuestros pecados, Él iba a sufrir la ira de Dios. Esa es la propiciación. Jesucristo se estaba presentando como sacrificio. ¿Para qué? Para que Él se pueda llevar la ira de Dios que tenía que ser derramada sobre nosotros. Jesucristo iba a cargar por nosotros en esa cruz. La palabra propiciación significa acción agradable hecha a Dios con la que se pretende mover a piedad o a misericordia. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz sería imposible que fluyera su gracia hacia la humanidad. En otras palabras, la propiciación es la raíz de la cual brota la justificación, la reconciliación y la redención. Todo se basa a este sacrificio tan precioso que se hizo en la cruz del Calvario. Toda la vida de un cristiano se basa a lo que Jesús hizo en la cruz. Si Jesús no hubiera venido a este mundo y hubiera pagado en la cruz por nuestros pecados, nosotros no hubiéramos podido ser salvos, ni judíos ni gentiles, porque tanto Cristo Jesús pagó por los judíos como por los gentiles. Pero si Cristo Jesús no llegaba aquí a la tierra a pagar por nuestros pecados, ninguno de nosotros hubiera sido salvo, porque lo que estuviera pasando es que Dios no fuera justo. A través de lo que Cristo hace en la cruz se manifiesta la justicia de Dios. ¿Por qué era necesario que alguien tuviera que pagar? ¿Por qué era necesario que alguien tuviera que venir a pagar por nuestros pecados? Primeramente, porque Dios es justo. Dios es justo. Recuerden esto. Dios es justo. Salmos capítulo 11, versículo 7. Anoten en un papelito. Si pueden, me sería mejor. Salmos capítulo 11, versículo 7. Porque voy a estar predicando con muchos versículos. Entonces es mejor que anoten en sus papelitos para que tengan su libro de notas y después revisen. ¿Ok? Entonces anoten Salmos capítulo 11, versículo 7. Salmos capítulo 11 dice, versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Ahora, si Dios es justo, Él no puede tolerar la justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Entonces, si Él es justo, tiene que dar castigo a cada persona según lo que haya hecho, por la justicia que Dios tiene. En el principio de la creación de la humanidad, Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló Dios en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio una instrucción a Adán y a Eva y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero le dijo, menos del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento. Entonces ellos estaban en la capacidad de poder obedecer a Dios o no obedecer a Dios.
Recordemos que en ese entonces todavía ellos no tenían la naturaleza que hoy nosotros tenemos, la naturaleza pecaminosa. Ellos eran todavía justos, eran santos, no habían entendido lo que era pecado, no sabían lo que era lo malo. Pero Dios les había puesto a prueba para que escogieran lo bueno o escogieran lo malo. Pero como nosotros sabemos, ellos decidieron comer el fruto prohibido. Pero un personaje que todo el mundo conoce en este tiempo es Satanás. Satanás fue alguien que trató de engañarles a ellos. Pero es algo muy importante. Él les engañó, pero nunca les obligó a que cometieran el pecado. Satanás lo que nos hace es que nos tienta, nos pinta las cosas muy bonitas, pero él nunca nos obliga a que nosotros pequemos. Nosotros tomamos la decisión de hacer lo que nosotros decidamos por el libre albedrío que tenemos. Podemos nosotros decidir obedecer a Dios o obedecer a nosotros mismos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Anoten en sus papelitos. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En el momento que Adán y Eva cometen este pecado, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros empezamos a morir. ¿Qué es lo que empezó a morir? Nuestra carne. Por esta razón es que envejecemos y llega a un punto en que nosotros tenemos que morir. Nosotros morimos ahora por esta razón. Y también por causa del pecado nos separamos de Dios. Porque recuerden, Dios es justo y Él es santo. Un solo pecado nos separó de la presencia del Señor. Justo y Él es santo. Un solo pecado nos separó de la presencia del Señor. Un solo pecado. Entonces, ¿se dan cuenta que el Señor es justo? ¿Se dan cuenta que el Señor es santo? Él no puede tolerar ni el mínimo pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por qué hombre? Por Adán. Y por el pecado la muerte. Así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por causa del pecado de Adán, todos los hombres ahora tenemos la naturaleza pecaminosa. Por causa de que él pecó, todos nosotros fuimos infectados. Ahora, la humanidad es salva solamente por la fe. Recuerden, todos pecaron, dice la palabra de Dios. No hay justo ninguno delante de Dios. Desde Adán hasta Moisés las personas son salvas por la fe, por las promesas de Dios. Solamente son salvos desde el Antiguo Testamento, desde Adán. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre han sido salvos por la fe. Nunca han sido salvos por las obras o por algo que hemos hecho. Nunca hemos podido ser salvos por nada de eso. Éramos salvos por la fe. Por ejemplo, Adán y Eva, en el momento que ellos cometen este pecado, Dios maldijo la tierra y maldijo a Satanás. Y dijo a Satanás en Génesis 3.15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el Antiguo Testamento se estaba profetizando de que alguien tenía que venir. ¿Para qué? Para destruir a Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libertados. Entonces, Adán y Eva y todos de ahí para adelante creían en las promesas de Dios. Y por creer en las promesas de Dios llegaba la salvación a la vida de todos ellos. No era por las obras. ¿Por qué sabemos esto? Dice, como sabemos, Dios libertó a su pueblo de Egipto a través de su siervo Moisés y les dio los 10 mandamientos. En el monte de Sinaí dice que Moisés bajó con los 10 mandamientos. Ahora, es algo tremendo porque ningún ser humano es capaz de cumplir esos 10 mandamientos. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Ningún ser humano fue capaz de cumplir los 10 mandamientos.
aparte, como sabemos, de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11. Anoten en la libretita. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11. Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Entonces, con el solo hecho que nosotros desobedeciéramos en un solo punto de la ley, ya hemos prácticamente desobedecido a la ley completa. Entonces, el ser humano, por la naturaleza que tiene, es imposible que pueda cumplir la ley. Ahora entonces, ¿cómo era salvo el pueblo de Israel? Porque nosotros sabemos que al pueblo de Israel se le entregó la ley, se le entregó la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo era el pueblo de Israel salvo? ¿Sería salvo por la ley o sería salvo por la fe? Ahora les voy a explicar un poquito. El pueblo de Israel dice que una vez al año, dice el pueblo de Israel, el sumo sacerdote tenía que presentar delante de Dios y expiar los pecados de su pueblo, y ellos recibían por la fe el perdón de Dios. Entonces ellos no eran salvos por la ley, sino ellos eran salvos por lo que Dios les había dicho que hagan, porque una vez al año el sumo sacerdote se presentaba y expiaba el pecado de todo el pueblo. Entonces ellos tenían que creer que eso era verdad. Los que no pertenecían al pueblo de Israel, ellos, dice la palabra de Dios, que van a ser juzgados por sus conciencias. Los que no tienen la ley. ¿Cuál no tiene la ley? Los gentiles. El pueblo que no es de Israel, todos los demás naciones son pueblo gentil. Entonces ellos no recibieron la ley. Entonces, ¿por qué van a ser juzgados todas estas personas? Por la conciencia. La conciencia va a acusarles en el día del juicio según los actos que hayan hecho. Si tu conciencia en el día del trono blanco te dice, tú has hecho lo bueno, tú vas a ir al cielo. Pero si tu conciencia te acusa, entonces tú vas a ser echado al lago de fuego. Ahora, como nosotros sabemos, dice que todos hemos pecado. Entonces nuestra conciencia ya está contaminada por tanto pecado que hemos cometido en el transcurso de nuestra vida. Entonces es imposible ser salvos. Es imposible ser salvos prácticamente. Dice que Dios va a revelar todo lo que hay en sus conciencias en el día que les vaya a juzgar. Sabiendo esto que estaba mal, lo hicieron. Dios es justo y no va a mandar al infierno a nadie. Si ellos cometieron algún pecado, cuando ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, entonces ellos van a ser lanzados al infierno, no porque no recibieron la ley, sino por sus propios pecados. Porque aún ellos sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero la decisión es del humano, si obedeces, haces lo bueno o haces lo malo. Por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel erró. ¿Por qué ellos se equivocaron, el pueblo de Israel? Porque Dios había confiado la ley al pueblo de Israel. Pero ellos se olvidaron de algo muy importante. El primer mandamiento que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Se olvidaron de este primer mandamiento. ¿Por qué se olvidaron de este primer mandamiento? Porque ellos ya empezaron, como dice, a confiar en la ley. Empezaron a confiar en lo que ellos podían hacer, en sus obras. Empezaron a pensar que ellos, por lo que ellos hacían, iban a ser salvos. Y se olvidaron de la misericordia de Dios. Se olvidaron que Dios es el único que puede dar salvación. Romanos capítulo 9, versículo 30 y 33. Si pueden anotar. Romanos capítulo 9, 30 al 33. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?
porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Se dieron cuenta que los israelitas que empezaron a confiar en ellos mismos no fueron salvos? ¿Por qué? Porque empezaron a confiarse que ellos eran los que estaban cumpliendo la ley, cuando la ley mismo dice que solamente si tú incumples un solo mandamiento, te haces culpable de todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El orgullo, el pensar que no necesitamos a Dios para ser salvos, sino con nuestras propias capacidades nosotros nos podemos salvar. Pero eso no es así. Todos nosotros necesitamos a Dios, tanto en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel, como ahora la iglesia y todo el universo necesita a Dios para ser salvos. No podemos ser salvos fuera de la fe. Ahora, otros israelitas que vivieron en el tiempo de Moisés, ellos sí fueron salvos por la fe. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se sometieron a la ley de Dios, pero comprendían su propio pecado a la luz de la ley, y se humillaban delante de Dios, lo que les permitía que fuera aplicado la justicia que brota del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, los judíos que fueron salvos en el tiempo de Moisés fueron aquellos que se sometieron a la ley, pero confiaban en Dios y se humillaban en Dios, se humillaban ante Dios y pedían que tenga misericordia de ellos. Entonces ellos eran salvos no por las obras, sino por la fe, porque creían que Dios era misericordioso y iba a tener misericordia de ellos. El salmista David escribió en Salmos capítulo 32, versículo 1 al 2. Salmos capítulo 32, versículo 1 al 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. Muchas personas se engañan. ¿Por qué? Porque se creen justas. Se creen mejores que los demás. Nadie es justo. La palabra de Dios es clara. Dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. No hay uno en la tierra que haya sido bueno, aparte de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, el pecado siempre ha morado en nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, toda la humanidad ha pecado. No hay santo ni aun uno. Todos hemos pecado. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Lucas, todos los seguidores de Jesucristo pecaron. La Virgen María pecó. Todos han pecado. No hay ninguno que pueda decir: yo puedo salvarme a mí mismo. No podemos, porque nuestro propio pecado nos condena. Entonces tiene que haber alguien que se ponga en nuestro lugar para poder salvar a la humanidad. Y nosotros sabemos que el único que nos puede salvar es Jesucristo. Miren, los tribunales humanos solo pueden juzgar las ofensas consumadas. Por ejemplo, en las cortes, ellos solo pueden tomar por evidencia lo que la persona acusada haya hecho. Por ejemplo, si una persona ha cometido un pecado, solo le pueden acusar por lo que él haya cometido. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo el Señor Jesucristo, que si alguno de nosotros solamente con sus ojos mirara a una mujer con ojos de lascivia, eso equivale a haber cometido adulterio en su corazón. Entonces, para nosotros eso no es adulterio. Pero para los ojos del Señor eso sí equivale a adulterio. Entonces, en el día del juicio, ¿por qué vamos a ser acusados también? Por lo que hemos visto,
Porque muchas personas no han cometido el pecado. ¿Por qué? Porque no pueden. Pero si ellos pudieran, lo cometieran. Porque aquí en sus pensamientos se maquinan pensamientos perversos, pensamientos inicuos. Entonces, tú puedes ser que no hayas cometido la acción, pero aquí en tu cabeza puedes haber hecho cantidad de cosas. Entonces Dios también nos va a acusar según nuestra conciencia, según nuestros pensamientos. Entonces, por esta razón es que nosotros tenemos que tratar de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. También el Señor Jesucristo dijo que si alguno odiare o alguno se molestare con su hermano, dice que eso equivale a que le ha asesinado. Y es tremendo, porque ¿cuántas veces no nos enojamos con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces no nos enojamos con nuestras parejas? ¿Cuántas veces no nos enojamos con la misma familia? Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Nos toca mirar a Cristo. Solamente poner nuestra mirada a Cristo y saber que Él es el único que nos puede salvar. No podemos confiar en nosotros mismos. Por eso es lo que Dios nos ha mandado esta palabra. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestras fuerzas. No podemos confiar en nuestras capacidades. No podemos, porque por esta razón ha venido Jesucristo para traer salvación a la humanidad. Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 7 al 14. Gálatas capítulo 3, versículo 7 al 14. Si quieren, anoten en la libretita, pero busquen también. Gálatas capítulo 3, versículo 7 al 14. Es muy bonito este pasaje y por eso quiero que ustedes lean mientras esto. Gálatas capítulo 3, versículo 7 al 14. ¿Ya? Amén. Vamos a empezar a leer entonces. ¿También tienen que hacer, verdad? Ok. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura previene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces los que dependen de sí mismos están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino dice: el que hiciera todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Deme un segundito. Ya, vamos a seguir. Dice la palabra de Dios: la ley exigía el cumplimiento total de sus preceptos. A través de todo el cumplimiento, la vida eterna. Entonces miren lo que dice el versículo 12. Analicen lo que dice el versículo 12. Dice: y la ley no es de fe. Dice: la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la ley no se trataba por la fe,
sino la ley se trataba de que el que cumpliera toda la ley iba a vivir por ellas. ¿Quién cumplió toda la ley? Cristo Jesús. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces la ley no es, en la ley no hay fe. Porque el que quiera vivir por la ley tiene que cumplir todos los mandamientos. Es tremendo lo que la palabra nos dice. Pero había una maldición para el que no cumpliera la ley. Y como sabemos, nadie pudo cumplir la ley, aparte de nuestro Salvador Jesucristo. Le anoten unas referencias, otros versículos que hablan de lo mismo. Gálatas 3:10 y Deuteronomios 21:23. Gálatas 3:10 y Deuteronomio 21:23. Anoten y después pueden revisar porque habla de lo mismo que les vengo hablando. ¿El otro cuál dijo? Deuteronomios 21:23. Capítulo 21, versículo 23. Ya. Ahora dice, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de la obra que realizó Cristo en la cruz, donde fue colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Anoten en el papelito, Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque es que escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de esa maldición a todos nosotros, porque Él fue el único que cumplió toda la ley. Es terrible esa sentencia que correspondía a todos los infractores de la ley divina, pero cayó sobre Cristo Jesús. A todos los cayó sobre Cristo Jesús. Miren lo que dice Jesús. Miren lo que dice Romanos 6:23. Anoten en sus Biblias Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, alguien tenía que morir en nuestro lugar. El Deuteronomio dice que maldito el que muere en un madero. Jesucristo se hizo maldición por nosotros para podernos dar salvación y vida eterna. De modo que le fue necesario a nuestro amado Señor Jesucristo gustar la muerte por nosotros. Anoten en sus papelitos Hebreos capítulo 2 versículo 9. Hebreos capítulo 2 versículo 9. Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice, Jesucristo fue hecho menor que los ángeles. Tenemos que saber que Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios. La parte del 100% humano de Jesucristo fue hecho menor que los ángeles, como somos nosotros, hechos menores que los ángeles. Pero a Dios le plació, dice, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. O sea que a Dios le plació salvarnos a través del sacrificio de Cristo Jesús a toda la humanidad. Al hablar de su muerte, al hablar de la muerte de Jesucristo, no debemos tanto de pensar en el momento que Jesús agachó su cabeza, inclinó su espíritu y dijo, consumado es, entonces entregó el espíritu a Dios. No debemos de pensar tanto en eso, sino debemos de pensar lo duro que pasó Dios hombre en su camino hacia la cruz. Todas nuestras cargas llevadas en la cruz, pasó horas de tinieblas, pasó horas recibiendo castigos hasta que él estaba tan angustiado que pronunció unas palabras y dijo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo estaba recibiendo el castigo por nosotros.
que en su angustia él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no tenía que abandonar a Cristo porque era justo, pero para poder traer salvación y vida eterna, tuvo que abandonar a su Hijo unigénito. En el momento que Él está en la cruz, dice un escatólogo llamado Antonio Bolaines, en un libro que escribió, dice, en el momento que Jesús estaba en la cruz, todos los demonios del mundo entero se reunieron en Gólgota. ¿Para qué? Para que Jesucristo pagara por todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Todos los demonios estaban haciendo lo imposible para que Dios pudiera consumar lo que Él venía a hacer en la tierra, a darnos la salvación. Imaginemos si solo un demonio estorba a una persona. Imaginemos todos los demonios, legiones de demonios estaban en Gólgota, solamente castigando a Cristo Jesús por causa de nuestras maldades. En el momento que Dios dice consumado es, descendió al abismo de mal, de dolor y de muerte, de su sentencia total. Anoten Efesios capítulo 4, versículo 9 al 10. Efesios capítulo 4, versículo 9 al 10, dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En un pasaje, el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, estaba profetizando lo que Jesucristo iba a decir. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Sheol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. La muerte no podía prácticamente contener a Cristo, porque Cristo había triunfado en el momento que Él dijo consumado es, porque no había pecado. Entonces la muerte no podía sostener a Cristo, porque la paga del pecado es la muerte, pero Él no pecó. Entonces Él subió hasta los cielos y en el cielo fue coronado de gloria y de poder, y hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre. Todo lo que la ley exigía como sentencia y condenación fueron cumplidas. Todo cuanto era necesario se cumplió en el sacrificio expiatorio de Cristo. Todo fue consumado en el momento que Él descendió. Todo fue consumado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Anoten en sus papelitos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Antes de seguir, vamos a dar gloria a Dios. Vamos a dar un gloria a Dios al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendita sea tu palabra, bendito seas tú, Señor. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15, ¿no? Ok, sí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? Cristo Jesús no conoció pecado, pero se hizo pecado para que la humanidad fuera salvo por él. Primera de Pedro,
versículo 3, 18, anoten en sus papelitos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Otro pasaje, Romanos 10:4, anoten en sus papelitos. Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación a todo aquel que cree. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Entonces, el fin de la condenación del humano es Cristo. Porque la ley, ¿qué es lo que hacía? Condenaba a la humanidad. Porque la ley condenaba a la humanidad. ¿Por qué? Porque la ley nos mostraba el pecado que hay en nosotros. Pero la ley no es mala, la ley es buena, porque la ley mostraba la santidad de Dios. ¿Se dan cuenta? La ley no es mala, porque la ley muestra la santidad de Dios. Los malos somos nosotros, porque nosotros corrompimos la ley, por causa del pecado que hay en nosotros. Ahora, la justicia otorgada y recibida. ¿Cómo recibimos esa justicia de Dios? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Anoten en sus papelitos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo se puede recibir esta salvación tan grande que Dios ha hecho en la cruz del Calvario? A través de la locura de la predicación. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo el que cree, el judío primeramente y también el griego, porque el evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio en sentido amplio equivale a la totalidad de las buenas nuevas del nuevo pacto. O sea, el evangelio nos revela las buenas nuevas del pacto el cual estamos hoy en día, que es el nuevo pacto. Por lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz por la humanidad, se manifiesta a los hombres la gracia. La gracia quiere decir el favor inmerecido. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ninguno de nosotros merecía que tan solo una sola gota de la sangre de Cristo Jesús se derramara. Ni una sola gota. Pero Dios en su misericordia decidió salvarnos a través del sacrificio de Cristo. El evangelio pues ofrece la salvación y la justificación. El evangelio, cuando predicamos el evangelio, ¿qué es lo que ofrecemos? Salvación y la justificación. Amados, miren, amados hermanos míos, no hay otra forma de ser salvos, sino solo creyendo lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. En el momento que te arrepientes y crees en Cristo para perdón de pecado, la justicia de Cristo es tuya. Y Dios ahora mira la justicia de Cristo en tu vida. Eso es la gracia. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Ese momento tan precioso cuando nosotros creímos en Jesucristo, recibimos la justificación. Recibimos la salvación y la justificación. Somos salvos por la fe y somos justificados porque Dios cumplió todo lo que teníamos que hacer nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23. Anoten en sus cuadernitos. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23.
Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si todos hemos pecado, todos necesitamos de esa salvación. Todos necesitamos de esa justicia. Porque todos hemos pecado, todos hemos cometido pecados. Entonces, se recibe la justicia solamente a través de la fe. La salvación se recibe solamente a través de la fe. Porque Dios nos dice que solamente a través de la fe el humano va a ser salvo. Los apóstoles de nuestro amado Señor Jesucristo le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Por qué le dicen aumenta nuestra fe? ¿Qué acaso ellos no creían? Miren lo que dice la fe nos da, para que aumente nuestra fe, la respuesta está en la Biblia. Les voy a poner un ejemplo. Todos hemos escuchado lo que se han dicho en las noticias. Dice, el hombre llegó a la luna. El hombre llegó a la luna, ¿no es cierto? Escuchamos, el hombre llegó a la luna. Pero yo nunca he visto una foto de que el hombre haya llegado a la luna. Yo nunca he visto, yo nunca le vi a este hombre pisando la luna. ¿Pero por qué creí? Porque oí. Entonces la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe incrementa. ¿Por qué? Por el oír la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos nuestros oídos en cosas que no edifican, tenemos nuestros ojos viendo cosas que no nos edifican, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo nuestra fe va a crecer? ¿Cómo nos vamos a alimentar si no estamos escuchando lo que Dios nos dice? Que el oír viene, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe va a ir aumentando según nosotros aumentemos en el conocimiento de la Biblia. Por esta razón nosotros como cristianos estamos encargados de predicar el Evangelio. Nosotros predicamos las buenas nuevas, pero cada uno de los oyentes que nos escucha tanto en las calles como en las iglesias son responsables de recibir por su propia cuenta la salvación. Nosotros no podemos obligar a nadie. Recuerden, tenemos el libre albedrío, tenemos la capacidad de creer o rechazar el mensaje de Dios. Dice que la fe llega por el oír. Entonces nosotros como ministros de Dios de la reconciliación predicamos el Evangelio. Pero solo predicamos el Evangelio. Lo demás es personal. La persona que está escuchando el Evangelio entiende lo que se está diciendo, que Cristo ha muerto en una cruz por tus pecados y ahora Él te justifica y te va a dar la salvación. Pero la persona ya entendió el mensaje, pero tiene él la decisión de recibir o no recibir. Él tiene la decisión de rechazarlo. Por esta razón es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 1, versículo al 23. ¿Qué pasó? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. ¿Se dan cuenta que la fe es algo esencial? Si nosotros no creemos, no podemos ser salvos. Solamente la fe nos puede salvar. Solamente a través de la fe. La predicación que nosotros como cristianos hacemos es en base al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Solamente a través de la fe el ser humano va a poder ser salvo
y va a poder descansar en el momento que crea lo que Jesús ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo Jesús es el único medio para poder ser salvos. Es el único intercesor entre Dios y los hombres, no hay otro. La salvación ha sido siempre en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento por la fe. Siempre ha sido por la fe. Dice que Dios habló a Abraham y le dio una promesa y le dijo: Abraham, tu descendencia, mira las estrellas, le dijo Abraham. ¿Tú miras las estrellas? Y le dijo Abraham: sí, claro que las miro. Y le dice: pues así de grande va a ser tu descendencia. Entonces dice que Abraham en el momento que recibe esto del Señor, dice que él tenía casi 100 años. Y su esposa era estéril y no tenían hijos. Pero él decidió creer. Y esa fe le fue contada por justicia. Algo que él no veía. Algo que se veía imposible. Pero Abraham creyó. Nosotros muchas veces parece imposible que yo voy a ser salvo. Parece imposible. Pero no es así, porque yo tengo en la fe de lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Yo tengo la convicción de que Cristo Jesús, el día que venga, Él me va a salvar. Yo no confío en mí, yo no confío en mi justicia, yo no confío en mis obras. Yo confío solamente en lo que Jesús ha hecho en la cruz. Nada más, solamente la cruz me va a salvar, solamente el sacrificio de Cristo. No podemos creer que nosotros somos autosuficientes para ser salvos. Anoten unas referencias. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. 3:6. Gálatas 3:6. Tomen referencia. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Estos son referencias de los que les vengo hablando, para que usted pueda analizar a través de la escritura. Ahora, el perdón. Una vez que nosotros hemos entendido lo que Dios ha hecho en la cruz, ¿cómo recibimos ese perdón para la justificación? La palabra perdón equivale a redimir la deuda, ofensa o otra cosa, eximir a alguien de una obligación general. Ahora, nosotros, después de ser perdonados de tantos pecados incalculables, Dios nos pide que aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. El apóstol Pedro le dijo: Jesús, ¿cuántas veces debería de perdonar a mi hermano? Y Pedro le dijo: 7 veces. Y le dijo Jesús: no, Pedro, te digo que hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. ¿Por qué Jesús les está diciendo esto? Para que ellos puedan alcanzar la perfección. Porque entre nosotros más perdonamos, más vamos avanzando y nos vamos transformando en el carácter de Cristo Jesús. Nos vamos pareciendo más a Jesús. ¿Ustedes se dieron cuenta? Jesús perdonó a todo el mundo. A Jesús le quisieron apedrear. Y Jesús de la cruz dijo: Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús siempre perdonaba. Jesús no se guardaba rencores. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay falta de perdón en nuestro corazón? Cargamos cargas pesadas y estas cargas pesadas no nos permiten avanzar. Entonces, muchas veces estamos resentidos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con personas de nuestra infancia. Estamos muchas veces guardando toda esa falta de perdón en nuestro corazón. Entonces, vamos cargados. Pero en el momento que recibimos a Cristo, esa carga que nosotros teníamos, se la entregamos a Cristo y le decimos: Señor, yo perdono porque tú me has perdonado. Es muy importante que aprendamos a perdonar, porque
Marcos capítulo 11, versículo 26. Marcos capítulo 11, versículo 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó una deuda tan grande y nosotros no podemos perdonar una deuda tan pequeña. Un grito, una ofensa, una mala cara, una mueca. No podemos perdonar. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo Jesucristo nos perdonó infinito de pecados y nosotros no podemos perdonar una simple mala cara. Pero eso es algo que está en nuestra naturaleza. Pero nosotros podemos avanzar cada día si nosotros tomamos la decisión que Cristo tomó, perdonar. Ahora, si tú has sido salvo, si tú has creído en Cristo de verdad y has sido salvo, el Espíritu de Dios, Él va a venir a morar en ti y Él te va a dar esa fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ya no son tus obras. Entonces las obras del cristiano ya no son obras para salvación. Ya no son obras para salvación porque ya hemos recibido la salvación. Pero esto hace referencia a nuestra santificación. Ahora, el último pasaje que voy a leer, pero quiero que abramos todas las Biblias porque es un pasaje que el Señor me habló ayer y me habló tanto con este pasaje que quiero compartir con ustedes. Vamos a Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13. Versículos 5 al 13. 11 al 13. A ver. Capítulo 11, versículo. Muchos cristianos han recibido el perdón, pero muchas veces parece que no han recibido al Espíritu Santo. Pero ¿por qué es esta razón? Mire, la Biblia nos dice que si tú no has recibido al Espíritu Santo, tú tienes que pedirle a Dios que te dé el Espíritu Santo. Vamos a leer este capítulo, dice. Lucas capítulo 11, versículo 5 al 13. Es muy bonita esta historia, escuchen con atención, dice. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Entonces él toca la puerta y dice, a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Y le dice: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel responde desde dentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, aunque no sea su amigo, dice, mire, aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Y si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Se dan cuenta? Si nosotros nos humillamos delante del Señor y le decimos: Padre, reconozco mi capacidad y necesito que tú obres en mí y me permitas cambiar,
entonces Dios envía su Santo Espíritu y trae salvación y vida eterna a todo el que creyere. La próxima semana vamos a hablar de la santificación. La próxima semana va a ser un tema muy importante, la santificación, porque Dios nos va a revelar a través de su palabra el poder tan grande que hay en nosotros. En nosotros, no nosotros, en nosotros. Dice Jesucristo, pues dijo el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la próxima semana vamos a ver qué poder tan grande hay en nosotros, el cual nos permite tener una transformación, un cambio de vida. Esta ha sido la palabra de hoy. Quiero que confíen en Cristo y nunca se olviden que solamente somos salvos por la fe en el sacrificio que Él ha hecho. No podemos nunca confiarnos en nuestras buenas obras. No podemos confiarnos en que estamos haciendo tantas cosas. No, solamente nos podemos amparar en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Nuestros ojos que estén puestos en Cristo Jesús. Amén.